Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros... Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión semanal de Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México. En esta emisión tocaremos el tema de la salud mental, cuestión que se ha tocado poco a nivel mediático, pero que en esta situación de pandemia global es necesario entender, atender y sensibilizarnos al respecto. Cabe recordar que este año se conmemoró el Día Mundial de la Salud el pasado 10 de octubre. Para hablar del tema, contactamos a Emiliana Cerezo Contreras. Ella es encargada del área de acompañamiento psicosocial de acción urgente para defensores de derechos humanos. Emiliana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues sin más, vamos a seguir y vamos a continuar de manera inmediata con nuestras preguntas. Emiliana, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo la podemos entender y a qué tenemos derecho en esta materia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud da dos definiciones, una que es de la salud en general y otra de la salud mental. Nada más un breve paréntesis, bueno, yo soy psiquiatra, entonces se supone que debería saber más del tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud en general? Bueno, dice, la salud es un estado completo de bienestar, ¿verdad? Físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Siempre se me ha dificultado aprenderme la definición, pero vayamos más allá porque habla de la salud mental y de la salud social. Bueno, la misma OMS nos define salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pues como lo dicen las definiciones, así es, sin embargo, hay mucha controversia con estas definiciones, ya que ¿quiénes hacen las definiciones? Bueno, los expertos, pero los expertos... ¿a qué intereses responden, no? Si nosotros nos basamos en estas definiciones, pues nadie estaría sano. ¿Por qué? Porque alguna de las características faltaría. No necesariamente que tengamos un trastorno mental, sino que podemos tener ciertas molestias a nivel mental que no se configuran como una enfermedad. Pero sí... hablar de salud es muy, muy difícil porque aquí lo ponen como un completo estado, ¿no? Un completo donde no entra lo relativo o las particularidades, ¿verdad? De cierta población o de cierta persona. Y te dan la definición así, tabula rasa. Bueno, me decías que ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo la podemos entender? Bueno, no voy a hablar de cómo la podemos entender en situaciones normales, porque estamos viviendo una situación anormal, aunque ya después se normalicen ciertas conductas, ¿verdad? Como las medidas sanitarias o algunas otras, y lo que llaman la nueva normalidad. Lo que te podría decir acerca de esto es que estamos en una situación anormal, teniendo respuestas normales. Es decir, no todas estas respuestas pueden ser configuradas como una patología mental. Ajá, pero estas respuestas suelen ser bastante molestas, ¿verdad? Y sí puedes tener un trastorno mental en esta pandemia. Casi toda la literatura te habla de quédate en casa, ¿no? Del confinamiento. Es cierto, el confinamiento tiene sus repercusiones mentales, físicas y mentales, ¿no? O en la salud física y en la salud mental. Pero casi nadie habla de la otra población, ¿no? De la población que tiene que salir día con día para ganarse el pan,
De la población de madres trabajadoras que no tienen tiempo o el suficiente tiempo para hacer las tareas con sus hijos, o bien no tienen nada de tiempo porque llegan a casa y pues los niños no han hecho la tarea, ¿no? Esta realidad de la pandemia donde está habiendo defunciones, ¿verdad? Por la misma, y ya no hay abuelitos que se queden a cuidar a los niños, el proveedor de casa pues ya no es proveedor porque ya enfermó o desgraciadamente falleció, pero casi nadie te habla de eso, ¿no? Te dicen, ponte el cubrebocas, la careta, el gel con alcohol y todas estas cosas, ten las medidas sanitarias, como si fuera algo muy, muy sencillo. Pareciera muy sencillo, pero si nos ponemos a pensar nada más por sentido común, un albañil puede estar con careta, cubrebocas, guantes de carnaza, y dándole como aquí en casa, pero ya se cayó, yo creo que pensaba que supo que iba a haber entrevista, pero estaban así con los marrazos, ¿no? O algunos otros trabajos que pues se dificulta mucho y que incluso los cubrebocas, por ejemplo, crean dermatitis de contacto, el gel antibacterial pues te crea también dermatitis de contacto, o sea, muchas cosas. Casi todo el mundo te habla de la población en confinamiento y sí es importante, ¿no? Que sea causa de alteraciones e incluso de trastornos mentales o incluso de recaídas de personas que ya tuvieron una condición antes, ¿verdad? Y que por esta pandemia, pues está, o vuelve el episodio, ¿no? ¿Cómo el Estado va a actuar en esta pandemia? No solo en esta pandemia, sino desde antes, pero vamos a hablar de esta pandemia. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar el derecho a la salud. Todo el mundo garantizar el derecho a la salud, sí, pero muchas veces se les olvida garantizar el derecho a la salud en general, pero también garantizar el derecho a la salud mental. Sí, es más largo el eslogan, pero tomando en cuenta que cuando se habla de salud, si yo te hablo de salud, ¿tú qué piensas? Gripe, coronavirus, que te enfermaste de la panza, pero mucha gente y muchos profesionistas de la salud no piensan en lo que es la salud, en la salud mental, ¿no? Ante esta situación, de todas maneras, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud general y a la salud mental. Ahora, si vemos, pues no la está garantizando porque es muy simple. Saqué un dato del 2020 que dice que hay 24 médicos generales y familiares por cada 1,000 habitantes. No les voy a dar todas las cifras, ¿no? Que dice la OMS que cuántos médicos debe haber por cada 1,000 habitantes y todo. Pero, por ejemplo, la tasa de psiquiatras, o sea, no es que quiera quitar a los psicólogos ni a los demás profesionales de salud, sino que la tasa de psiquiatras es de 3.68 por 100,000 habitantes. Yo los invitaría a que, como dice, bueno, ya de ver tanto a Gatell, pues ya sabemos qué significa lo que es la tasa, ¿no? Pero bueno, vemos que es 3.68 por cada 100,000 habitantes. O sea, los psiquiatras son, me parece que de las especialidades, no de las subespecialidades, sino de las especialidades, son los menos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el Estado, pues si no tiene interés en garantizar el derecho a la salud, menos el derecho a la salud mental. Si nosotros hacemos un conteo de cuántos hospitales psiquiátricos hay,
bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que ya sería tercer lugar, o sea, para la hospitalización, aunque haya consulta externa. De segundo nivel de atención, pues nos vamos a dar cuenta cuántos psiquiatras hay, cuántos psicólogos hay, cuántas trabajadoras sociales especialistas en psiquiatría o en salud mental hay, ¿verdad? Y en el primer de nivel de atención, donde casi no hay. El primer nivel de atención es la clínica que tenemos por territorio, cerca de donde vivimos, ¿no? Para tener más o menos una idea. El segundo nivel es más o menos entre el intermedio, entre el primer nivel de atención y el tercer nivel de atención, y en el tercer nivel de atención es donde hay, pues es de especialidades y subespecialidades, como por ejemplo el Instituto Nacional de Psiquiatría o el Hospital Fray Bernardino Álvarez, por decir algo, aquí en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué características debe tener este derecho a la salud? Una, pues con relación al derecho a la salud en general, así como la salud mental, dice, existen factores determinantes, como son el agua, el saneamiento, la alimentación, la recreación, o sea, la vivienda digna. Si nosotros no tenemos vivienda digna, nada más con vivienda digna, o un trabajo digno, ¿verdad? No tenemos una vida digna en ese sentido, ¿no? Y si no tenemos salud, si el Estado no nos garantiza la salud, pues nuestra vida no va a ser digna. Entonces el Estado tiene que garantizar la salud mental. Y estos derechos, ¿verdad?, que nos hace tener la vida digna, es el derecho, ¿verdad?, con relación a la salud, y que es la disponibilidad, o sea, que la forma física o el centro de salud o el hospital o lo que sea disponible, que se pueda acceder a él, es decir, que no tengan que venir desde el remoto pueblo de la Huasteca hidalguense al Hospital Fray Bernardino Álvarez, porque no hay de otra, porque ni siquiera en Hidalgo tienen una infraestructura de salud mental. Es un ejemplo, si no me van a regañar después. Y la aceptabilidad, es decir, las condiciones, ¿no?, pues del lugar que sean aceptables, que sean dignos, que no tengan que el paciente estar en el suelo, ¿verdad?, sin camillas, sin cobijas, sin nada, o sea, lo que se da comúnmente. Y calidad de los servicios. Esta calidad, bueno, se ve reflejada pues en la atención ya del paciente y de los familiares del paciente, porque no hay que olvidar que el paciente puede estar ahí, pero que también tiene familiares o tiene amigos, bueno, la gente más cercana y la que se hace responsable, ¿no? Que no necesariamente son los familiares. Quería preguntarte, en este contexto del Día Mundial de la Salud Mental y esto que estás hablando, que no se dice mucho, ¿no?, que la salud también debe de considerar la salud mental. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Mental? Es decir, ¿hay alguna reivindicación por parte de los pueblos o de la ciudadanía que pertenece a este sector o que tengan familiares en este sector que lo reivindicaron para que este Día Mundial fuera considerado? Bueno, mira, aquí en México, a partir del 2013 se conmemora el Día Mundial, ¿no?, de la Salud Mental, el 10 de octubre. Se habla de los antecedentes, ¿no?, incluso desde 1902, en que ya algunos psiquiatras, algunos psicólogos, pues se dieron cuenta de la importancia, ¿verdad?, de mencionar y de tratar de que hubiese atención, ¿verdad?, para los enfermos mentales. Ya después, a lo largo de la historia, en 1994, cuando surgen, o bueno, ya con el Clasificación Internacional de Enfermedades, en su capítulo 5, que habla de los trastornos mentales, se le da más realce a la cuestión de visibilizar y de promover,
¿verdad? La salud mental. Sin embargo, aquí en México, a partir del 2013, mencionan que yo recuerdo que es desde antes, desde el 2013, igual y me equivoqué o se equivocaron, se vio la necesidad de hablar sobre el tema, ¿no? De salud mental. ¿Por qué? Porque algunos, incluso médicos, ni siquiera detectaban o simplemente no detectaban algún trastorno o bien algunos síntomas que pudieran ser de riesgo para configurar un trastorno mental. Entonces, cada año, el 10 de octubre, ¿verdad? Se supone que a nivel mundial se conmemora este día para visibilizar lo que es la salud mental y bien sus alteraciones, pero no necesariamente sus alteraciones, o sea, depende de la necesidad que considera la Organización Mundial de la Salud de poner el lema. Y aquí el lema es muy, muy interesante y se puede desglosar en este sentido, porque dice salud mental para todos, 2 puntos, mayor inversión, mayor acceso. Uno piensa que mayor inversión, o sea, ¿qué te hace pensar lo de mayor inversión, no? Que pues deben darle los recursos necesarios a la estructura que atiende la salud mental, ¿verdad? Y que debe haber mayor acceso de los pacientes y no pacientes, ¿verdad? A esto que se llama salud mental. Sin embargo, es un poco mañoso el lema, dado que, pues en todo el mundo, ¿qué es lo que está pasando con la salud? O qué es lo que está pasando principalmente con la salud en general y la salud mental, pues que se está privatizando, ¿no? Entonces, si no lo leemos con cuidado, pues nos podemos ir en la finta de que el Estado es quien va a invertir. Y en verdad debiera invertir el Estado para garantizar nuestro derecho a la salud. Pero ¿qué pasa aquí? Como es tan ambiguo, ¿verdad? Y también pensando de manera global y pensando de manera general en México, pues ¿qué han estado haciendo? Con el neoliberalismo, pues han estado, ya se me fue la palabra, han estado privatizando, ¿no? La salud. Privatizando, ¿no? Privatizando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que va a entrar el capital externo, por así decirlo, y los recursos que se den, pues van a ser por estos capitales y pues la privatización se va a dar. Muchos van a decir que no y van a explicar y todo, pero si no tomamos en cuenta lo que hay, la generalidad, no podemos quedarnos con la particularidad de este lema, ¿no? Y bueno, el mayor acceso, ahí sí, ¿no? Tiene que haber mayor acceso, pero para que haya mayor acceso, ¿qué tiene que haber? Para que haya mayor acceso, pues tiene que haber más centros de salud, especiales en salud mental, o tiene que haber más servicios de salud mental en los centros de salud de primer nivel o en instituciones de segundo nivel, en los de tercer nivel. O sea, es una cuestión interdisciplinaria, ¿no? Multidisciplinaria, y no podemos apartar nada más lo que es de salud mental, sino que también se puede incluir en lo que es la salud en general. Sobre todo para la detección, la prevención y la promoción de la salud mental. Entonces, ese es el lema, ¿verdad? Institucionalmente se hacen muchas cosas, incluso en todo el mes de octubre. Son varios los temas, hay temas buenísimos, hay temas a los que no puedo acceder porque no tengo dinero, pero bueno, o sea, también la educación y la actualización también cuesta, ¿no? Algo que pues no debiera costar tanto ya que uno está atendiendo a la población, pero bueno, así es. Entonces voy a ir con mi botecito a pedir dinero para que me alcance para
para un curso de actualización. El primer lema fue: no hay salud sin salud mental. Este me parece así como más adecuado, más benigno y todo, pero pues los años pasan, ¿verdad? El neoliberalismo se viene con más fuerza y entonces pues caemos o no caemos, yo no lo hice, ay sí, lo hizo la OMS, ¿no? En esta cuestión de invertir más, ¿no? Y se marca así con estos lemas o con este día una visión integral de la salud. Y eso es muy, muy importante. Específicamente, nos hablabas acerca de la sociedad, de la parte que hay, digamos, dos partes, ¿no? La sociedad que ahorita de alguna manera todavía se puede mantener en confinamiento porque sus trabajos así se lo permiten, pero también de la parte de las personas que tienen que salir a buscar pues diario, ganarse el sustento para sus familias, ¿no? ¿Cómo les está afectando a ambos sectores de la sociedad en cuanto a salud mental la pandemia? Empecemos primero por las personas que ya tienen un diagnóstico previo o que están tratándose con medicamentos o que estaban en psicoterapia, con psicoterapeutas, con psicólogos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Pues sí, se puede intensificar el trastorno, ¿verdad? Porque el psicoterapeuta no puede dar consulta más que vía virtual y eso pues es bastante, no bastante, sino algo impersonal, ¿no? Le están dando prioridad a lo del COVID y eso, bueno, está bien. Entonces, con esto de la sana distancia y todo eso, pues muchas veces no los llevan a sus citas, sobre todo si son pacientes psiquiátricos que puedan estar agresivos, pues no los llevan, o pacientes psiquiátricos que no quieren ponerse el cubrebocas o la careta, todo eso, o bien pacientes psiquiátricos como por ejemplo pacientes deprimidos o pacientes ansiosos donde se intensifican los síntomas y se intensifica el trastorno, ¿no? Y muchas veces lo que ha pasado es que no encuentran lugares donde por ejemplo, les den la receta de un medicamento controlado porque se los daba su médico o simplemente no hay medicamentos, ¿no? Si de por sí hay un desabasto en los medicamentos para la salud, para las enfermedades en general, pues sí está habiendo un desabasto para los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Esto no quiere decir que todos tienen que ir con el psiquiatra ni que todos tomen medicamento, pero estoy hablando de una población, ¿verdad?, clave en estos momentos. Ahora, no es que sean dos poblaciones exactamente la población que puede estar en confinamiento y la que no. Finalmente es una misma población, pero con diferentes características, ¿no? El que puede estar en confinamiento, pues es finalmente aquel que tiene resueltas sus necesidades básicas, por lo tanto no tiene que salir, aunque nos hacen hincapié, si tú te fijas en los comerciales, incluso en la información que viene en la página del Gobierno de México, pues nos hablan de la población confinada. ¿Qué puede acarrear esta población de confinamiento? Uno, pues miedo, ¿no? O sea, a veces no es tanto por miedo que se confinaron, sino porque pues, les dijeron, ¿sabes qué? Tú trabajas en casa, el home office famoso, ¿verdad? Y claro, les cargan el trabajo hasta más no poder. ¿Y esto qué puede generar? O sea, el estar en confinamiento, ¿qué puede generar? Pues puede generar tristeza, puede generar miedo, puede generar incertidumbre, puede generar impotencia, puede generar irritabilidad, puede generar tristeza, puede generar mayor aislamiento. O sea, uno dice, si estás en confinamiento y te metes a tu recámara, ¿no? Y estás ahí solito, pues
sí puede haber mayor aislamiento, el miedo, pues por ejemplo, a salir, ¿no? Incluso al balcón, porque, pues, o sea, ¿qué tal si el coronavirus le da por el aire? Entonces, y realmente no son miedos infundados del todo, ¿no? Pero afortunadamente, en este sentido, los que están en confinamiento, pues pueden tener eh, alternativas para no sentirse tan mal y aguantar el confinamiento. O sea, nada más salir un día al mes para comprar todo y esto, pero hay personas que en el confinamiento, o sea, no quieren salir, o sea, es mucho el miedo. La cuestión de la incertidumbre, o sea, nos dicen, bueno, es que ya la siguiente semana seguramente el semáforo amarillo, ¿no? Y eso es ahorita. Pero antes, cuando el semáforo rojo, pues como estaban así, primero con la incredulidad, ¿no? No pasa nada, o sea, se empieza a morir la gente, se empieza a enfermar y, ay, sí, bueno, ya nos confinamos, ¿no? Pero sí puede haber alteraciones en la salud mental e incluso pueden, como dicen, debutar, pero no, o sea, se puede presentar principalmente el trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y depresión. Entonces aquí lo que nos dice la página del gobierno de México es que llamemos a línea de la vida. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué doy la referencia del gobierno de México? Bueno, pues porque si tiene esos servicios, pues entonces hagamos hagamos factible nuestro derecho, ¿no? A ver si nos ayudan o no. Esto es por parte del confinamiento. Ahora, y del confinamiento también, ¿por qué? Porque no están totalmente aislados, ¿no? Ya cuando se empiezan a aislar o se empieza a aislar la pareja o la familia o algo así, bueno, ahí es un foquito rojo, un foquito que se prende para decirnos algo está pasando. Pero como están confinados, muchas veces no sabemos qué está pasando. Y por ejemplo, hablemos de la violencia, ¿no? De la violencia familiar o de la violencia de género, que también se marca mucho, el abuso sexual, o sea, cosas de las cuales muchas veces no se habla, pero que ahí están, ¿no? Ahora, de la población que no puede confinarse, pues también puede haber todas estas alteraciones, ¿no? Pero en mayor grado. ¿Por qué? Porque no tiene sus necesidades resueltas. Porque si no va a trabajar, no come. Porque si va a trabajar, el patrón no les da los aditamentos necesarios para que puedan trabajar sin que tengan el mayor riesgo de contagio. Y esto sucedió, por ejemplo, hace meses, no sé si recuerdas, en las fábricas del norte del país, ¿no? Que incluso cerraban la fábrica, pero adentro estaban los trabajadores en friega, ¿no? Y sin guantes, o sea, ¿por qué? Porque el patrón nada más no les dio eso. Con los médicos también, porque ellos tienen que salir también a ganarse el pan. Sí es cierto, ganan mucho más que... Y mucha gente dice, pues que les quiten el salario los malvados, ¿no? Y que les dé coronavirus también. Pero sin pensar que ellos también pues son trabajadores, ¿no? Y que incluso ha habido manifestaciones y pequeños mítines en donde lo que están exigiendo pues es que mínimo les den los insumos necesarios para poder protegerse, ya que están en la primera línea, ¿no? En primera línea, atendiendo a los pacientes. Ahora vayamos a los que son vendedores ambulantes, los que tienen pequeños negocios. ¿Han cerrado? Sí han cerrado.
los vendedores ambulantes están creciendo mucho más y más, y tú te das cuenta, en tu calle pasaba el de las tortillas, ¿no? Pero ahora pasa el de las donas, el de los aguacates, el de las tortillas, el de los sombreros, el de las servilletas, pasa la banda de música, tachun, 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 para que les des. Entonces, ¿eso qué nos está indicando? Pues que mucha gente no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y si no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, ponte en su lugar, ¿tú cómo te sentirías? Pues una angustia muy marcada, ¿no? ¿Qué más? Pues igual el miedo, porque cuando quieres gritar con el cubrebocas, no sé si has gritado con el cubrebocas, ¿se escucha igual? ¿Lo escucharía igual la gente? No, ¿verdad? Si vas con la careta y vas subiendo, ¿verdad? Digo, porque por la casa hay muchas subidas, vas subiendo, vas caminando mucho tiempo, ¿qué sucede? Pues sudas horriblemente. Cuando llegas y te vas a poner los guantes ya van a estar súper contaminados, ¿no? Para dar el dinero, hay el manejo del dinero, hay el manejo del producto, todo esto. Y eso crea pues una gran angustia. También hay incertidumbre, o sea, la no certeza de qué es lo que va a pasar después. Lo que sí sabe es lo que está pasando, ¿no? Que se está quedando sin dinero, sin recursos, que no puede mantener bien a la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a salir más miembros de la familia a tratar de ganarse el pan, ¿no? A tratar de, pues sí, de ganarse el pan, de poder comer por lo menos, ¿no? Lo que sea. ¿Qué más? Pues tristeza, ajá. Y la tristeza puede ser pues por lo perdido, ¿verdad? Pero esta tristeza, por ejemplo, también se ve cuando muere la mamá, cuando muere el sobrino, cuando muere el abuelito, ¿verdad? Que son pérdidas también tremendas, ¿verdad? Y generalmente se gastan un montón de dinero. ¿Por qué? Porque está el protocolo, pero, y están los centros de salud, pero es tan poquito el personal que incluso no pueden pasar casa por casa y decir, a ver, le tomo la temperatura, estuvo en contacto, no, sino que tienen que marcar a un número por celular, y muchos tienen un celularcito, como les dicen, el chiquito, el que nada más le puedes dar, con el que nada más puedes llamar, pues, ¿no? O sea, no tienen los medios. Y entonces, también puede haber enojo, ¿verdad? Pero no contra el coronavirus, ¿no? Sino enojo contra quienes están ejerciendo, pues, o quienes sí están ejerciendo una política, ¿verdad? En este caso, la 4T. Pero bueno, hay muchos AMLovers hay muchos que todavía creen en el presidente, en nuestro presidente, y que bueno, ahí se debería, con tan solo exigir lo exigible, lo meramente humano, o sea, nuestros derechos humanos, pues estaría bien, ¿no? Porque también gritar, pues así como que te desacelera un poco. ¿Qué más puede haber? Llanto fácil, ya hablé de la irritabilidad, de que te tocan así, ya brincas y ya estás ahí de, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro. Puede haber incluso que parejas la relación termine porque ya es virtual, y pues virtual para qué, ¿no? Y otras cosas, pues, pero virtual para qué. ¿Qué otra cosa puede haber? Pues sí, mucho enojo, incertidumbre, impotencia porque finalmente no puedes hacer nada, ¿no? Puedes hacer lo posible. Entonces, ¿qué nos dice la página del gobierno? Si te sientes así y asado, llama a Línea de la Vida, ¿no?
Bueno, la línea de la vida, pues ya te dan contención, te dan ciertas indicaciones, incluso en los videos de la Secretaría de Salud nos hablan sobre respiraciones, sobre concéntrate y cuenta hasta 10, que también ha sido una cosa de cuenta hasta 10, sí, ya a la 8 ya mataste a la persona, ¿no? O ya te mataron. Y esto de concéntrate, pues ¿cómo me voy a concentrar? Pues si no tengo para darle a mis hijos en la noche esto, ¿no? ¿Cómo consigo el dinero? ¿Verdad? Pero bueno, ahí están esas alternativas. Y yo creo que en general sería lo mismo, pero sí, o sea, lo que puede haber es los trastornos en el estado de ánimo, en este caso la depresión, y los trastornos de ansiedad, ¿no? Muy bien. Y bueno, finalmente, los niños, ¿no? ¿En qué manera afecta la pandemia de salud mental a los niños? Pues de muchas maneras, ¿por qué? Porque la pandemia desestructuró todo, ¿no? El núcleo familiar. Aún siendo familias nucleares o extensas, o sea, sí le dio a la cuestión de la familia y los niños pues son parte de la familia. Los niños generalmente no hacen lo que se les dice, o sea, no es que sean desobedientes, pues no hacen lo que el adulto dice, sino más bien hacen, copian, imitan lo que ven en los adultos. Entonces, si el adulto está preocupado, si el adulto está llorando, si el adulto se siente mal, si el adulto está de plano muy bajoneado o incluso con una depresión o algún otro trastorno, pues los niños, ¿qué van a hacer? Pues se van a sentir también mal, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, por ejemplo, hablar con los niños, explicarles cómo están las cosas, no someterlos a las noticias que hablen sobre el COVID, lo cual es casi imposible porque, claro, no los vas a poner a ver las conferencias de diario, ¿verdad? Pero pues el bombardeo mediático ahí está y es sobre el coronavirus. En fin, ¿qué puede pasar en los niños? Se supone que los niños tienen una estructura, ¿no? La estructura es pararse, desayunar o medio desayunar, que mamá o el abuelito, quien sea, le prepare el lunch, se van a la escuela, regresan, o sea, tienen como esta estructura cotidiana, ¿no? Más que nada que le da estructura, pues es la escuela. ¿Qué pasa cuando ya no hay eso? Primero, pues se sienten desencanchados, ¿no? Segundo, un niño para que tenga un desarrollo más sano y todo, incluso para escapar de casa, ¿verdad? Porque así serán estos casos de bueno, voy a estar en la escuela, qué bueno que voy a estar en la escuela aunque no haga nada, pero aunque saque 6, pero no voy a estar aquí con esta familia. ¿Qué pasa? Que se rompe la estructura y empiezan a estar en casa. Durante las vacaciones, pues sin escuela, más o menos bien, pero resulta que si están en confinamiento, pues ya no hay escuela. Ya, o sea, ya no hay esta interacción con sus pares, ¿no? Ya no hay esta interacción con el profesor, ya no caminan 2 cuadras, ya no se suben al metro y 2 estaciones después, ¿no? Que es algo que quizá incluso nosotros como adultos decimos, por fin, ¿no? Ya no vamos a tomar el metro, pero ya después de un mes decimos, ya quiero el metro, ¿no? O el metrobús, no porque lo extrañe, sino porque ya me cansé de caminar, ¿no? Pero bueno, me sale muy caro el taxi, el Uber o lo que sea. Entonces, al romper esta estructura, principalmente, también se rompe la estructura del juego, ¿no? Y entonces, al principio, o incluso hasta ahorita, es una vida sin orden, sin estructura. Entonces, ¿esto qué puede generar en los niños? Como dije, si los adultos de la familia tienen miedo,
¿verdad? Pues los niños también van a tener miedo, y más si no se les explica por qué se tiene miedo. Ajá. También va a haber incertidumbre, porque ¿cuándo vamos a regresar a la escuela? ¿Cuándo se acaba la pandemia? ¿Por qué dicen que el semáforo amarillo y por qué dicen que el semáforo naranja y por qué dicen que esto, o sea, mamá, ya vamos a poder salir con el semáforo así? Sí, ahorita, sí podemos salir, pero lo menos posible y con el cubrebocas y todo eso. Entonces también es una cuestión de que los padres, pues si los padres empiezan a adquirir esos hábitos, los niños también. Pero aguas, ¿qué puede pasar con los niños? Pues puede pasar impotencia, puede venir la impotencia, ¿no? De esto de no poder hacer nada de lo que quisieran hacer, porque está prohibido o porque simplemente no se puede. O sea, no pueden ir a la escuela. Ajá. O no pueden ir al ballet, porque el ballet pues muchas veces nos enseña virtualmente, ¿no? O algunas de las actividades extraescolares pues virtualmente nos enseña. Entonces, esto puede generar mucha ansiedad. ¿Y en qué tenemos que fijarnos cuando tenemos niños? Uno, si es muy irritable, si se está comportando ya muy irritable, así de que fulanito hace esto, no sé qué, ¿no? Y se pone o sea, explota con facilidad, o por ejemplo, que hace esto y que se ponga a llorar, pero ¿por qué lloras si no te grité, no te dije nada, ¿no? Y ya el niño está llorando. Que por ejemplo, se enoje, se ponga a gritar, se enoje y no haga caso de las indicaciones y se meta a su recámara, ¿no? Y no quiero saber nada y me meto a mi recámara. Que se empiece a aislar también, empieza a jugar con el Xbox o no sé qué juegos extraños tengan ahí, o con el celular de mamá, o si tiene computadora, pues ahí en la computadora, y que ya no quieran hacer nada, ¿verdad? Que por ejemplo vuelvan ciertas conductas o ciertos miedos que ya habían superado. Por ejemplo, mamá, yo no quiero dormirme solo en la cama, ¿me puedo ir con papá y contigo? Oye, pero ya tienes tal edad y eso ya lo habíamos superado y ya tenía. Sí, pero es que yo quiero dormirme contigo. Es que ¿a qué tienes miedo? No sé, quiero dormirme contigo, ¿no? ¿Y es por qué? Porque así quizás se sientan seguros, ¿no? Otras, otras conductas es, por ejemplo, que empiecen a mojar la cama. También depende de la edad de los niños, ¿no? Pero un niño que mojaba la cama hasta los 6 años y que ya lleva 2 años sin mojarla y de repente le empieza a mojar, aguas, ¿no? Que por ejemplo no quieran comer o que quieran comer, pero mucho y mal, ¿no? Y depende de lo que lleve de despensa, pues también es como van a comer. Por ejemplo, el no hacer ejercicio también les hace estar pensando en su angustia, ¿no? Continuamente, estos sentimientos de aprehensión anticipada la tienen los niños. Por estas conductas, por ejemplo, que habían tenido, pero ahora no, miedo a la oscuridad, miedo al perro, miedo que ya había superado, pueden volver. Entonces ahí sí hay que tener un poquito pues de observación para ver si los niños tienen eso. También puede haber alteraciones en el sueño, que duerman mucho o que duerman poco, incluso puede haber insomnio. Pero esto es en general. Ahora, si a esto o no, si esto es agregado a una cuestión de mayor pauperización o precarización, pues imagínate quién le va a poner atención a los niños, ¿no? Hay niños que se están quedando solitos porque los padres de verdad no pueden estar en casa. Ajá. O hay niños que se quedan solitos porque el abuelito que los cuidaba, ¿verdad? Ya falleció.
Entonces sí le está pegando muy duro a los niños. A quien yo creo que no les está pegando tan duro es a los pandemians, que yo les digo, porque pues nacieron en la pandemia y se la han pasado en la pandemia, pero no es tanto así, porque finalmente el ser humano también llega a ser humano por la relación, ¿verdad?, entre humano y humano, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues hay que fijarnos en esos datos en los niños para ver qué está pasando. Y yo les menciono que recurran, o sea, que recurran a la página, a los servicios que da la página de la Secretaría de Salud de México, a la de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho. Y ya sabemos que derecho que no se ejerce, que no se defiende, se pierde. Entonces, hay que hacerlo, y también de manera no particular, sino por ejemplo como ACUDE, como asociaciones civiles, como organizaciones no gubernamentales, quizá tengan otra forma de ayudar, pero pues tenemos que recurrir a eso si queremos estar un poco, si queremos estar bien dentro de esta situación anormal. Agradecemos mucho tu presencia, que nos hayas explicado, y como bien dices, ¿no? Hay que ejercer los derechos que tenemos, a lo que tenemos acceso, y también pues exigir los que hagan falta. Agradecemos también a nuestro auditorio por habernos seguido y nos escuchamos y vemos la próxima semana.